El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy los quiero recibir con cifras sobre obesidad. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia, escuchen esto, el 37,8% de la población tiene sobrepeso y el 17,8% tiene obesidad, según datos de la encuesta de situación nutricional. Es decir, el 56% de los colombianos adultos padecen o padecemos de exceso de peso, lo que se traduce en que más de la mitad de las personas aquí en Colombia presentan un riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, cáncer de colon, colesterol alto, en fin. Pues para hablar de este tema tan importante para la salud pública, hemos invitado al mejor, al doctor Óscar Rosero. Él es endocrinólogo, experto en estilo de vida y también en temas fitness. Doctor, gracias por estar con nosotros. Patricia, muchas gracias por la invitación y un placer realmente estar aquí compartiendo contigo sobre todo este tema tan importante. Por supuesto, y es muy importante también para el Gobierno Nacional, para el Ministerio de Salud y Protección, para el Ministerio del Deporte, hablar de estos temas, porque al final, si hablamos en términos de prevención, descongestionamos los sistemas de salud y todos tenemos una mejor atención. Entonces, lo que hacemos es, por supuesto, sumarle a las políticas del gobierno. Pero, doctor, ¿cómo así que la mitad de los colombianos, un poquito más, estamos gorditos? Y el tener un poquito de sobrepeso es solamente una parte del iceberg. Te cuento un dato muchísimo más preocupante. Más del 90% de los adultos en Colombia tienen alguna condición metabólica derivada de sus hábitos de alimentación y de sus estilos de vida. Estamos hablando de una verdadera pandemia con unos números que no paran de crecer, que todos los días están más para arriba y que no vemos, lamentablemente, como una luz al final del túnel. Porque, por el contrario, en lugar de frenar o contener, lo que es aumento. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades, como para hablar en términos todavía más sencillos, que colesterol alto, triglicéridos? Tenemos triglicéridos altos, que es terrible, colesterol alto, y una condición que es como la base de todo lo que viene más adelante, y es la resistencia a la insulina. Esa es, como digo yo, como la mamá de lo que se encadena más adelante. Cuando ya yo tengo sobrepeso, cuando yo ya tengo obesidad, cuando yo tengo hipertensión, diabetes, por lo menos 20 años atrás, empecé un proceso de enfermedad a partir del exceso de producción de esta hormona que se llama la insulina. Ahorita me cuenta de eso, sí, hablamos de hormonas más adelante. Por ahora vamos a lo básico, vamos a hacer como términos médicos para dummies, más o menos. No, nos toca. ¿Cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso? Entonces, es una diferencia como trazada estadísticamente, y eso lo trazó la OMS basado en unas tablas que se llama índice de masa corporal, que es la relación entre la estatura y el peso. Lo curioso es que estas tablas vienen por allá desde la posguerra. Las aseguradoras querían saber cómo asegurar a las personas y ver el perfil de riesgo, y encontraron que los que tenían un índice de masa corporal o la relación peso-talla muy alta tenían más riesgo de morir, o los que tenían muy baja. Realmente, fíjate una cosa curiosa, y es que hablar de obesidad como tal es un tema muy nuevo. De hecho, la OMS lo definió como enfermedad hace muy poco tiempo. Sí. Y en las guías médicas, hace no más de 15 años, se empezó a tratar la obesidad como una, y quiero abrir comillas, como una enfermedad. Claro, además, acordémonos, por ejemplo, que las abuelas le daban a uno comida y comida, y supuestamente entre más gordito uno era, estaba más sano. Sí. No, eso era lo que se creía antes. Sí, es que tenemos un rezago de país subdesarrollado, un rezago de una economía que era muy precaria, en donde la alimentación se convertía en parte fundamental de poder decir que estoy saliendo, entre comillas, de la pobreza, y el flaquito era el visto, el pobre, el que se aumentaba era visto como el rico, y es muy latino, muy de nuestras poblaciones tan carentes durante tanto tiempo. El problema es que esa costumbre y esa cultura pues quedó ya muy arraigada, y quitarla es muy difícil. Sí. Y coincidió
con la avalancha después de la década de los 70 de la comida procesada, que eso sí nos acabó de pegar. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos entender que alguien es obeso o que alguien tiene sobrepeso? Índice de masa corporal, obesidad por encima de 30. Relación estatura-peso. Es una fórmula matemática que uno puede googlear. ¿Y cómo lo calculo? Por mi estatura, por mi peso, y me da por encima de 30. Y sobrepeso es por encima de 24.9. De ahí para arriba, hasta 30 de sobrepeso y de ahí para arriba. Pero hay muchas aristas, ¿no? Porque si yo tengo mucho músculo, puedo tener un índice de masa corporal alto, etc. Sin embargo, estadísticamente es una medida muy útil para saber cómo están las poblaciones, para saber para qué la vamos. Y un dato, esta semana se publicó en Estados Unidos el reporte de los últimos 10 años de seguimiento de sobrepeso y obesidad, y ellos ya están llegando obesidad a casi el 60%. Obesidad, no estamos hablando de sobrepeso, obesidad. Obesidad, que casi es todavía el 60%. más gorditos, digámoslo así, Clarísimo. que los... Y las tablas muestran por mapa de colores cómo han ido aumentando los estados en Estados Unidos, pero una cosa aterradora. Y hay una historia anecdótica, y es, por ejemplo, el país con más personas obesas del mundo. Es un país muy pequeñito en el Pacífico, es una isla del Pacífico muy pequeñito, se llama Nauru. Tiene más del 80% de la población con obesidad. ¿Y de qué se alimenta? Ultraprocesados 100%. No tienen comida real, no tienen forma de producir, no les importó durante mucho tiempo, y es la historia de lo que puede pasar con nosotros como país. Ellos tienen, por ejemplo, una expectativa de vida tan baja que se mueren antes de los 55 años. ¿Y de qué se mueren? De eventos cardiovasculares. Tienen la tasa más alta de diabetes, 20% de esa población tiene diabetes. Es una historia, o sea, si yo quiero saber qué me puede pasar a mí como país o a nuestro país con, lo que está, con la mala alimentación, es ver lo que está pasando en esa isla, y es catastrófico. Hablando de país, a veces la misma realidad nacional nos estresa, ¿no? El día a día nos estresa, los niños, el colegio, el trabajo, el transporte. ¿El estrés engorda? Es muy controvertido. Yo siempre digo que como razón directa de aumentar de peso por estrés es imposible. Lo que sí hace el estrés es que se disparen conductas de refugio que fueron como guardadas en nuestro cerebro desde nuestra infancia. Entonces, yo te digo el ejemplo. Cuando éramos niños, nos celebraban el cumpleaños con una torta azucarada, con helado, con dulces, con gaseosas, y era el día que más consumíamos dulce de la vida y era el día más feliz de nuestra infancia. ¿Qué pasa contigo cuando ya tienes más de 30 años, estás trabajando, la oficina, el tráfico, etcétera, y estás estresadísimo, estresadísima? ¿Cuál es tu vía de escape? Recordar eso que pasaba en tu infancia. Entonces te vas y te compras una torta azucarada para que tu cerebro evoque eso, te libera dopamina, te libera serotonina, y como que empiezas a sentirte, ¡ay, llegó la calma! Se crean esas ataduras, esas relaciones tan fuertes con cosas que definitivamente no son buenas. Ahí viene la cosa importante. A nuestros niños toca cuidarlos desde pequeñitos y tratar de que no creen esas ataduras con esos productos, porque no son comida, con esos productos, porque después van a estar obviamente en esa situación. Que me digan que el estrés aumenta de peso, y yo digo, bueno, pues entonces los presidentes serían las personas con más obesidad del mundo, porque más estresado que un presidente, imposible. Y tú ves, y no todos tienen ese problema. El problema es lo que... Claro, explíquenos eso de la resistencia a la insulina, doctor, por favor, para que toda la audiencia pueda entender realmente y cómo se relaciona todo esto con el consumo de alimentos. Así es. La insulina es una hormona muy importante en nuestro cuerpo. La insulina la produce el páncreas para que cuando consumimos glucosa, esa glucosa entre las células y nos dé energía. Todos producimos insulina desde que nacemos hasta que nos morimos. Las personas que no producen insulina son los que tienen diabetes tipo 1, que desde chiquiticos no tienen insulina y tienen que inyectarse insulina. Eso es una hormona muy importante. ¿Cuál es el problema? Que ella se produce en cantidades normales con comida de verdad. Estamos adaptados para comer comida de la tierra, para comer comida como es, a maíz, arroz. La de nuestros campesinos La de nuestros amados. campesinos. Nosotros estamos adaptados para eso porque la comemos hace miles de años. Y la insulina se produce en la cantidad normal para que eso se metabolice. ¿Qué pasa cuando cambiamos la estructura de nuestra comida y empezamos a consumir comida industrializada, ultraprocesada, con azúcar en toneladas, con harinas refinadas, con muchas cosas además hiperpalatable o hipergustosa, que no podemos parar de comer y comemos más y más y más, y que no es saciante? Pues la insulina se va a disparar y va a estar todo el tiempo arriba, 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 arriba. Mi cuerpo se acostumbra a tener esa insulina arriba, 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 y dice, como Patricia me está dando todo ese pocotón de cosas, no es tu caso porque tú estás muy bien, pero como Patricia me está dando todo ese pocotón de cosas, pues yo ya la voy a mantener arriba. Yo la dejo arriba y ya, cuando mi insulina se queda arriba, porque mi cuerpo se acostumbró, ese exceso de insulina produce una cascada de eventos aterradora en nuestro cuerpo. Diabetes, hipertensión, obesidad, incremento del riesgo de cáncer.
Hay una relación directa entre el exceso de insulina y el cáncer de mama. Increíble. Es impresionante, cáncer de colon, como tú decías. Entonces dicen, es que el culpable del cáncer es la obesidad. Pues la obesidad es simplemente la manifestación clínica de algo más que está muy detrás. Y es que desde pequeñitos empezamos a disparar y acostumbrar a nuestro cuerpo a producir demasiada insulina, más de la que necesitamos. Eso, obviamente, el cuerpo se cuida. Claro. Y dice, pues si tengo, por ejemplo, 100 de insulina, pues yo tengo que bloquearme porque si no me acabo muy rápido. Aparece la resistencia a la insulina, y es que entre más insulina, pues el cuerpo crea sus mecanismos de defensa y se bloquea, como que no deja que actúe como debería ser. Y esa es la enfermedad metabólica que yo te digo más frecuente y más prevalente, y lamentablemente la menos estudiada, la menos tratada, Claro. y la que se nos pasa de agache. ¿Y cómo sabe uno, pues aparte de hacerse como ese autoexamen de decir, hombre, sí, yo me como la galletica, me como el paquetico, el juguito de caja, aparte de eso, ¿cómo saben los televidentes y los oyentes que están haciendo una resistencia a esa insulina y que más adelante me va a traer todos estos problemas de salud y que más adelante me va a hacer que colapse el sistema de salud del país? Ahorita hablamos del sistema de salud porque yo tengo una visión muy dramática de lo que nos va a pasar. No va a aguantar. Entonces, ¿cómo va a pasar? A ver, existen signos y síntomas. Signos es lo que se ve. Entonces, por ejemplo, se empieza a pigmentar el cuello de oscuro. Entonces uno tiene el cuellito oscuro acá atrás. Muchos dicen, es que yo me baño y eso sigue oscuro, yo no soy sucio. Claro, las axilas se pigmentan de oscuro. Curioso porque hay un comercial de un desodorante que dice, te aclaras las axilas. Y yo, pues para aclarar las axilas es más fácil bajar la insulina. No, claro. Axilas oscuras, ingles oscuras. Y en casos más severos lo ve uno que aparece hasta una mancha oscura aquí en el pómulo. Yo no tengo nada de eso. No. Ojalá que no, Sí. Es bien complicado. Entonces, esos son los signos. Y los síntomas. Y estos síntomas, sí es que seguro muchas personas que nos están viendo y oyendo van a decir, oiga, sí, cansancio permanente, somnolencia, ganas de llegar a la casa y acostarme, falta de energía. En las mujeres, caída del cabello, irregularidades menstruales. Luego aparece el ovario poliquístico. Fíjate que son todos los síntomas que todos los días estamos sintiendo y muchas veces nos acostumbramos. Y son enfermedades por las que va todo el mundo al médico. Está lleno. Y entonces nos acostumbramos muchas veces a sentir eso, a sentirnos pesados, a sentirnos cansados, que no podemos decir, no, es que el estrés, no, que es que el trabajo, no, que es que me toca muy duro. Pero cuando uno le dice a, por ejemplo, un paciente y le explica y empieza ese proceso de quitar todos esos disparadores de insulina, no te imaginas como que si tuvieran un shot de energía, sin Claro. vitaminas, sin pastillas, sin cosas mágicas. Con comida real. Con comida Hablamos de eso después de la pausa. Total. La comida real de la tierra, de los campesinos, de nuestros campesinos. Después de la pausa vamos a hablar de este tema, por supuesto, ya regresamos. Hoy es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio, donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas, porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Continuamos en entrevistas con Alma de País conversando con el doctor Óscar Rosero. Él es endocrinólogo, experto en nutrición y hablando precisamente de un tema muy importante de cara a la política de prevención de enfermedades del gobierno y es aprender a alimentarnos bien. ¿Alimentarnos bien para qué? Por nuestra salud, por nuestro bienestar, por nuestra calidad de vida, pero también porque al final si nos enfermamos, pues el sistema de salud del país colapsa. No aguanta. Mira, no aguanta. Yo soy muy pesimista en ese sentido con nuestro sistema de salud y es que nunca se creó un modelo realmente centrado en la prevención, pero prevención real, es decir, masiva, diciéndole a las comunidades cómo deben vivir bien. No la prevención que nos acostumbramos a los programas de PIP, que es el médico que va y lo atiende y te dice. No, masivo, medios de comunicación, una cantidad de cosas que podemos hablar más adelante de cuál sería ese modelo masivos, agresivo, claro. Algo muy agresivo, porque fíjate, si vemos que estamos aumentando, mira, Estados Unidos ya está en el 60% y la obesidad viene de la mano de hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular y todo. La enfermedad cardiovascular es costosísima, vale mucho para el sistema. Nuestro sistema no tiene cómo aguantar. Cada vez tenemos más población envejecida, pero envejecida mal.
no envejecida sana, sino envejecida enferma, diálisis, que es costosísima, cánceres de todos los tipos. No hay sistema ni público ni privado que aguante eso. Sí. Y yo no sé, yo hace poco decía como premonitoriamente, yo creo que en 10 años, sálvese quien pueda, esta vaina va a estar sin forma de que nos atiendan. No, porque para eso no hay existen forma. estos programas de televisión en donde lo que buscamos es informar y educar y generar conciencia y hablar de esos temas de los que usted está pidiendo, doctor, que se hable y que se hable de manera masiva, por supuesto. Entonces, nos queda claro que la comida empaquetada y ultraprocesada es seguramente una minita, una gasolina para todo ese tipo de enfermedades de las que está hablando. Pero entonces, ¿cuál es la comida real? Cuando hablamos de comida real, ¿a qué hacemos referencia? La comida ultraprocesada, en primer lugar, pues es un término muy nuevo. El término lleva solamente 13 años en investigación, o sea, hace 13 años no se conocía ese término, no se sabía ni siquiera. Antes de eso hablábamos de carbohidratos, proteínas, grasas, dietas bajas en calorías, etcétera, y no sabíamos en dónde estaba el verdadero problema, y era en la calidad de lo que estábamos comiendo. Y cada día aparecen más y más publicaciones. La comida ultraprocesada, empacada, se asocia a todas las enfermedades que tú te imagines, desde la infancia hasta la vejez, depresión, Alzheimer, demencia, déficit de crecimiento, cualquier cantidad de cosas. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hago? Entonces ahí uno como que se bloquea porque pues el mercado que estoy haciendo es paquetes de galletas, paquetes de no sé qué, azucarados, yogures, y entonces ¿qué voy a comer? Y digo, pero tan fácil que es. Si es que es volver a recordar qué comían nuestros abuelos. Porque es que en la época de nuestros abuelos no habían las enfermedades tan terriblemente masivas que tenemos ahora. Pero no se vivía tanto. Fíjate, La expectativa de vida claro, era menor. pero ¿cuáles eran las causas de mortalidad de esa población? No eran enfermedades cardiovasculares. Se morían jóvenes porque tenían accidentes, porque tenían infecciones. Por ejemplo, hace 100 años la expectativa de vida eran 40 años. Sí, porque no había antibióticos, etc. Claro, pero bueno, el que ¿cuál es la vivía comida más, real? ponle Hablemos de cuidado, la comida real. es que eso es importante, porque eso es una de las controversias que dicen, porque es que ellos se morían jóvenes, claro, pero es que el que vivía más llegaba hasta los 100 años, la clásica zonas azules. Gente que vive 100 años y está muerta de la risa. ¿Y cuál es la característica? Sea de Japón, sea de Costa Rica, sea de Centroamérica, de Mediterráneo. Comida local, comida real, comida sin procesamiento. Y en Colombia somos una mina. Somos una despensa. Somos una despensa de comida sanadora, verdaderamente sanadora. Entonces imaginemos lo que comían las abuelas. En vez de pan, comían arepas. Ah, qué bien. En vez de salchichas y embutidos, comían la carne sin procesamiento. Éramos felices comiendo frijoles, lentejas, la frijolada tradicional, el arroz. Ahora, el problema es que con tanta información que hay hoy día en redes y en medios, entonces aparecen personajes para vender productos, para vender dietas, diciendo, no, nos enfermamos por comer maíz, nos enfermamos por comer arroz. Digo, pero a ver, remontémonos a hace 2000 años. Los mayas, los aztecas, comían maíz, comían frijoles, divino. No había 60% de obesidad. Oiga, doctor, ¿y los jugos, ya que usted habla de comida real, que están tan satanizados? Sí. No, los jugos no, porque el jugo, la fructuosa, etcétera, Sí, etcétera. es que el problema del jugo, la licuadora lleva 90 años de inventada. La licuadora no nació con la humanidad. Lo que pasa es que nosotros somos tercos porque somos un país privilegiado en frutas. Entonces tenemos 10.000 millones de variedades de frutas, de formas y colores. Bueno, pero un juguito al año no hace daño. Pues uno al año no hace daño, es una frase que nos la vendió la industria de los ultraprocesados para decirnos, fíjate que ellos utilizan tácticas muy sobadas, ¿no? Utilizan eso de uno al año no hace daño, come de todo con moderación, pero la moderación con productos tóxicos no existe. Los que promocionan la comida real son vendehumos, son charlatanes, es una estrategia que utilizó las mismas tabacaleras hace 20, 30 años, están utilizando lo mismo. Entonces, un juguito bueno. La licuadora se inventó hace 90 años. Moler la fruta es cambiar la matriz natural de la fruta. La fructosa, que está presente en la fruta de forma natural, maravillosa, que mi páncreas sabe qué hacer cuando yo me la como y la mastico. Pero si la licúo, cambié la matriz, la volví líquida, llega al intestino, se absorbe rápido, produce mucha insulina. El jugo es una tradición que es nueva en Colombia porque hace 200 años no se tomaba jugo, porque lleva 80 años la licuadora, que llegó hace 50 años. Sí. Que si bien es tradición, no es la mejor opción. Comamos la fruta entera. Ay, entonces, ¿cómo hago para comerme un lulo? Pues, hombre, antes no me comía el lulo, cómaselo, pero en la forma natural, si queremos. O sea, la fruta no es el problema es el procesamiento de la fruta. Ya, mire, estoy segura que muchas mamás como yo están viendo el programa, mamás de casa, incluso personas que llegan muy tarde en la noche, ¿cierto? Que tienen que alistar al otro día o la lonchera o las once de los niños y que tienen que levantarse muy tempranito a seguir trabajando. Esa es la realidad
de las mujeres colombianas, Total. trabajadoras, ¿cierto? Total. A ella les queda muy fácil pasar por la tienda Sí. y comprar la cajita de jugo, la cajita El jugo. en jugo, Y o el el jugo en ponquecito. cajita, y el paquetico. Y el ponquecito. Y el paquetico. ponquecito. Sí. ¿Qué podemos decirle a esas mamás para que incluso con menos dinero compren otras cosas? Lo primero es que entendamos que eso no es bueno. Porque es que si todavía seguimos pensando que no pasa nada, que es un poquito, que pobrecito, que le gusta, que lo necesita, y nosotros como profesionales seguimos transmitiendo ese mensaje como tan, no pasa nada, es un poquito, no tengo tiempo, etcétera, pues vamos a seguir en las mismas. Porque hasta que no tengamos conciencia del poder tóxico que tiene esos paqueticos que tienen 4 sellos de advertencia, que ya vamos a hablar de eso, ese juguito que no es jugo, que viene con colorante artificial, que viene con toneladas de azúcar, el colorante artificial viene del petróleo. Cuando no entendamos la magnitud del daño que hacemos con eso, no vamos a poder cambiar esa mentalidad, porque tengo que estar convencida o convencido de que eso es malo para poderlo cambiar. Si no, vamos a seguir contemporizando. Bueno, pero hablando de los sellos, ya ha sido un avance que por lo menos, Sí, ¿cierto? total. Cuando vamos al supermercado podamos ver estos sellos negros que todos ya vemos en donde dice exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasa saturada. Total. Es un avance muy grande y el país estaba, digamos que en eso estaba muy atrasado. Totalmente atrasado. Bueno, hay algunos que están más atrasados todavía, pero nosotros Y otros íbamos- más avanzados como México, por ejemplo. Y mira que en México no para la obesidad, sigue creciendo a pesar de sellos, a pesar de impuestos. Es que todavía falta mucho trabajo. ¿Qué pasa con los sellos? Obviamente, y aquí viene una cosa que me pareció muy dura, y es que hubo mucha ambigüedad. Fíjate que es que la comunidad general empieza a captar mensajes y empieza a ver ambigüedad. Entonces hubo, primero, mucha demora, mucha habladuría, pero poco de práctica. Se autorizaron los sellos en el gobierno anterior y fueron redondos, que se sabía que no eran los ideales. La industria dijo, bueno, empieza a poner sellitos redondos. Luego entonces dijeron, no, tienen que ser octagonales, pero le doy un tiempo. Entonces la gente quedó como que un día veo un producto con sello, otro sin sello, un día lo veo octagonal, otro lo veo cuadrado, otro... Ay, eso da lo mismo. Entonces primero hubo una clara dilatación del proceso y una falta de información dramática. Dramática y Pero sigue ya habiendo. estamos en que son Sigue habiendo. octagonales. Sigue habiendo, ya son octagonales, claro, octogonales. Pero ¿dónde nos estamos quedando con eso que te acabo de decir? Si tú como mamá hoy en día no tienes claro el problema que es un sello que diga exceso de azúcar, te vale nada. ¿Qué pasó en Chile? Chile va muy adelante, mucho más adelante. Y medio, lograron así como que medio aplanar, pero ya otra vez se fue para arriba las escalas de sobrepeso, obesidad y todo lo demás. En Chile hicieron estudios y entonces dijeron, cuando empieza la discusión y el tema, entramos en una etapa como de curiosidad. Luego viene la etapa de contemplación y luego en la etapa de acción. Lo triste es qué porcentaje de la población general llega a la acción cuando se enfrenta a un sello. Menos del 5%. No. ¿Por qué? Porque está el sello, pero no está toda la andamiaje, toda la estrategia educativa enseñando por qué ese sello es malo. ¿Y cómo responde la industria? Aumentando la publicidad. ¿Qué hemos visto en los últimos meses? Un despliegue de publicidad por prensa, radio, televisión, redes sociales de la comida cargada de sellos, en donde muestran sin ningún recato el sello y la enfocan directamente a la población infantil. Entonces, todos los comerciales. Qué bueno. Y todos los comerciales van dirigidos a la población infantil. ¿Tú crees que un niño de 8 o 10 años entiende qué significa el sello? Claro. Tú le das tu platica para las 11, él está en el colegio y en el colegio está inundado de productos con sellos. Él lo va a comprar porque él no tiene ni idea de eso y todos los comerciales están destinados a ello. Claro, pero nosotros como padres de familia tenemos también esa obligación, Absoluto. no solamente del gobierno nacional, sino de nosotros en casa, en familia, de enseñarle a nuestros hijos Total. cuáles son los productos que tienen o no tienen sello y cuáles pueden ser Total. consumidos o no. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Avanza la reforma agraria y con el gobierno del cambio, la tierra está volviendo a manos campesinas. ¿Quieres participar? Sigue estos 3 pasos. 1. Convoca la Asamblea Campesina Popular en tu municipio. 2. Organiza el Comité Municipal de la Reforma Agraria. 3. Envía el acta de conformación del comité al correo asambleascampesinas@minagricultura.gov.co. Con tu apoyo, las tierras fértiles sembrarán la paz y el alimento de una Colombia potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.
En Entrevistas con Alma de País también hablamos de salud, porque para nosotros es muy importante la salud de los colombianos. Y hay otro tema, doctor, y no quisiera perder la oportunidad de saber que está aquí con nosotros para que nos hable del famoso metabolismo. Hoy en día en Colombia se habla mucho del metabolismo lento, del sistema metabólico, del metabolismo acelerado, de acelerar el metabolismo. ¿Qué es eso? Eso del metabolismo, digo yo, es como cuando hablan de Dios y todo el mundo habla de Dios, pero nadie lo ve. Sí. Sí, o sea, del metabolismo. Suena duro, pero es que el metabolismo es básicamente ese término que utilizan muchos para vender cosas, pero que en el fondo no tiene ni siquiera la razón de ser. ¿Qué es el metabolismo? Lo que hacemos nosotros al recibir alimento, convertirlo en energía y moverlo. Es todos los procesos endógenos para que esos alimentos se conviertan en energía. Ese es básicamente el metabolismo. Ni es una velocidad, ni es rápido, ni es lento. Mira lo interesante. Es simplemente cómo hago yo para procesar lo que ingresa y convertirlo en energía. Qué interesante. Es muy simple. Y entonces cuando uno dice, no, es que yo tengo el metabolismo lento. Se asocia en la cultura popular, por ejemplo, tránsito intestinal con metabolismo. Entonces, cuando estamos como lentos del estómago, duritos del estómago, es que mi metabolismo es lento. ¿No tiene nada que ver? Nada que ver intestino con metabolismo, porque por ahí no va el asunto. Cuando digo que tengo metabolismo es que yo como cualquier cosa y me subo de peso. Eso es las personas que dicen, yo tengo un metabolismo lento, doctor. Mire, yo, mejor dicho, con el aire me sube peso. Yo digo, mírate la insulina porque no es tema de metabolismo. Es que cuando tienes la insulina alta, cualquier cosa se va a volver grasa y cualquier cosa te va a aumentar de peso. O sea, no hay nada que hacer. Cuídate más bien en lo que estás comiendo en cuanto a la calidad, no tanto echar la culpita al pobre metabolismo. Y ya para ir como resumiendo y cerrando, para bajar la insulina, digamos, si yo no estoy en el campo, no tengo tanto acceso a los doctores, etcétera, etcétera, pero sé que de vez en cuando voy a la tiendita de la vereda y me compro mi paquetico y me tomo mi gaseosa. Uy, esa es una cosa. Uno tiene que empezar como a bajarle a eso, ¿no? Total, o sea que los seres humanos somos muy bobitos, qué pena, pero ¿cómo vamos a tomar una bebida con colorante artificial cargada de azúcar? Dice que para la sed, es una locura, o sea, eso no sé a quién se le ocurrió por la cabeza. Bueno, sí, los vendedores de eso que vendieron emoción y que vendieron todo lo demás, pero obviamente eso no tiene ningún sentido lógico. Y si estamos en el campo y es que yo no tengo plata, hombre, pero si es que es mucho más barato agua con limón, incluso esa... ¿Agua con panela? Sin hablar más, o sea, sin decir que el agua de panela es la maravilla, pero es mil veces mejor que una bebida gaseosa. Bueno, claro que hay que decirlo, en este país que es rico gastronómicamente por todo lo que comienza por che, ¿no? Chicharrón, chorizo, churrasco, changua, ¿uno puede comer eso? Rico, siempre y cuando no lo fritemos en ese aceite recalentado que digo yo, aceite de carro, no hay ningún problema. Un chicharrón no necesita aceite, uno lo puede así en la estufa y ya le bota su grasita. Y esa grasita incluso después la puede utilizar, o sea, por ahí no hay ningún problema. Y yo creo que entendamos todos los que están viendo este programa y lleguemos al concepto clave de que la solución de ese 90% de todas esas enfermedades que estamos hablando parte de la conciencia y la decisión de volver a comer comida de verdad, comida que yo proceso en mi cocina, que no viene empacada. No hemos hablado, ni siquiera tenemos tiempo de hablar del microplástico que viene en la comida empacada, de los aditivos, cosméticos, colorantes, una cantidad de cosas. Volvamos otra vez a dedicarle tiempo, a investigar y a comer comida local, la nuestra, la comida colombiana. Además somos una potencia mundial. 11 variedades de frijol cultivadas en Colombia por manos colombianas. Las arepas que hacemos las hacemos con maíz cultivado en Colombia. Tenemos que llenar esa Colombia de cultivos de maíz, de cultivos de frijol, volver a cultivar lentejas, que no volvimos a cultivar lentejas. Buenísimo, ¿no? Ahí está la respuesta. Es por ahí, es por ahí. Pues como dice el mismo presidente Gustavo Petro, comprémosle a los campesinos. Total. Ahí está la salud. Total. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Patricia, y encantado de estar acá y espero me vuelvan a invitar por aquí a conversar. Pero por supuesto, hay mucha tela para cortar. A ustedes mil gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.